Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio acostumbrado de los miércoles. Qué bueno que Dios nos permite encontrarnos en este lugar para aprender de la palabra de Dios, para que nuestra vida sea transformada. Y eso nos permite vivir una buena vida de acuerdo a los principios de Dios y apartar el sufrimiento. Le invito a que aparte el tiempo de manera intencional para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Y si usted conoce de alguien que necesite sabiduría para vivir, este es el momento en que les puedes compartir el link para que podamos juntos aprender de la poderosa palabra de Dios. Bueno, bienvenidos. Ya nos quedan dos estudios de este tema de sabiduría para la vida. Y el del otro miércoles, y después vamos a comenzar otro tema. Estamos en nuestra unidad número 8, que es la que hoy comenzamos, y tiene dos temas. Se llama la clínica del alma. Después comenzamos otros temas. Al igual que va a ser un curso basado en teología práctica. No solamente que seamos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la misma. Que la palabra de Dios sea esa herramienta con la cual podamos no solamente hacer bien en atender, sino en practicarla, en que sea nuestro verdadero manual de vida, que más allá de un cúmulo de conceptos que sí son muy buenos aprenderlo, y más si estamos en el ministerio, somos papás o estamos en autoridad para poder guiar a otros, es más que un cúmulo de conocimientos, que sea el manual para nuestras almas poder vivir de acuerdo a los principios de Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio. Busca una Biblia, una versión digital o física, como te guste. Vamos a abre tu blog de notas, o si consideras guardar el video, sería genial para que después lo puedas estudiar con Biblia en mano. Nuestro fin último es edificar el pueblo de Dios. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mire que se lo dice al pueblo de Israel, que tenía cualquier cantidad de preceptos y tenía el Antiguo Testamento y tenía toda la Torá y tenía todos los profetas, y la Biblia dice en el libro de Oseas: fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento le faltó? Ese conocimiento y obediencia, una fe con obediencia, una fe práctica, una fe que doblegue nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Voy un poquito más allí. Este curso se llama Sabiduría para la Vida. Bienvenido a la clase, al estudio número 33, ya nuestro penúltimo estudio de este tema. Y lo que hoy nos ocupa, vamos a repasar. Hoy nos ocupa lo que estudiamos. La unidad pasada tenía que ver, Dios habla a las esposas, que son como medicina, dice el Proverbios 31, que tienen la oportunidad de ser coherederas, de construir un hogar, de ser instrumentos de Dios para sus hijos, sus esposos. Dios habla a los esposos, que son como sacerdotes, como cabezas, el visionario, el que provee, que es como una lámpara para su familia, y la esposa es como una luz. Y Dios habla a los hijos. Y vimos en la clase pasada que tener hijos no solamente es una responsabilidad, es ni solamente un regalo de Dios, sino que es la obligación de ser ejemplo en la casa, y que el hijo que honra al padre será de larga vida y le irá bien por esa honra. Eso fue lo que vimos hasta en la unidad pasada. Ahora
Lo que nos corresponde estudiar es esto. Nos corresponde estudiar, nuestra unidad 8 tiene 2 temas. El primero de ellos son las actitudes. Vamos a estudiar las actitudes, medicina o veneno, se llama el tema, actitudes, medicina o veneno. No pretendemos en este solo estudio estudiar todo lo que tiene que ver con las actitudes. Hay una diferencia entre la actitud y la aptitud. La aptitud es la persona que tiene capacidad de hacer algo. Por ejemplo, hay alguien que trabaja en la construcción y tiene la aptitud de cargar un bulto. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hacerlo. Otra cosa es que tenga la disponibilidad de ánimo para cargar el bulto. Muchos tienen la aptitud de servir en la iglesia, de evangelizar, de aconsejar, de comportarse bien, de conseguir trabajo, de ayudar a otros. Tienen la capacidad, la disponibilidad de fuerzas, de capacidades, pero no tienen la actitud de hacerlo. Una capacidad sin la actitud correcta simplemente va a ser un ítem más en la historia de alguien. Pero muchas veces no tenemos las capacidades de hacer, pero una actitud correcta, hermano, créame que es de gran, gran bendición. Y entre más temprano nos demos cuenta de esto en la vida, mejor para nosotros. Las actitudes pueden ser buenas o pueden ser malas de acuerdo a cómo nosotros las desarrollemos. Este tema tiene que ver con la consejería pastoral. No quiero entrar en profundidad en ello. ¿Por qué? Porque pues como es tema de consejería pastoral, cada persona necesita un trato especial respecto a las actitudes que tiene. Sigamos. Vamos a seguir. Estaba observando que el internet no está muy bien. Si usted ya está conectado, me puede decir cómo está el internet. A ver si podemos continuar o no con el estudio. Miren, mis hermanos, por allá en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, o sea, Tesalonicenses 2, en el capítulo 5, verso 23, dice que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de 3 partes. Espíritu, que es la parte más profunda del ser, que fue donde Dios sopló la vida, fue cuando a Adán le soplaron y dice, y fue espíritu viviente. Este espíritu es ese infundir vida de Dios, es ese soplo de vida que Dios nos da. Por eso con nuestro espíritu podemos comunicarnos con Dios. Una vez Cristo llega a vivir en nosotros, da vida a nuestro espíritu y podemos tener comunión con Dios el Padre. Somos espíritu, somos alma. ¿Qué es el alma? Es esa parte que nos identifica, que nos hace únicos. Tiene que ver con nuestra razón, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, la apreciación de las cosas, que tiene que ver con el ego. Y algunas otras cosas más. Es mi identidad, ese es el alma. Y somos cuerpo físico, que la Biblia dice que el alma va a la presencia de Dios cuando morimos, va a la eternidad. Cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios, estoy citando el libro de Eclesiastés, y el cuerpo vuelve a la tierra. O sea que en resumen somos cuerpo, alma y espíritu. Y resulta que los 3 son interdependientes. David cuenta en el Salmo 55, dice, en el Salmo 51 dice, mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron. El pecado visto desde el espíritu es rebelión contra Dios. Visto desde el alma es desobediencia. Y visto desde el cuerpo es un vehículo que trae dolores.
Pero mire que el pecado nace en el alma, ya como dice el libro de Santiago, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y siendo atraído, da a luz el pecado. ¿Qué quiere decir? Que de nuestra alma que nacen esos desórdenes para desobedecer a Dios o no obedecerlo en orden, porque obediencia tardía, obediencia prolongada, obediencia tardía es desobediencia, y obediencia incompleta es desobediencia. ¿Y de dónde viene eso? De lo que somos, de nuestra alma que necesita aprender a vivir a la manera de Dios. Nuestra alma genera pensamientos, emociones, nuestra voluntad, y todo esto nos lleva a determinar nuestra actitud. Y la actitud tiene consecuencias tanto a nivel espiritual, a nivel almático y a nivel corporal. No quiero volverme tedioso con esto, pero quiero puntualizarlo de la siguiente manera. De acuerdo a lo que sabemos y entendemos, así son nuestros pensamientos. La Biblia dice que se acerca a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. O sea que si yo creo en Dios, eso cambia mi visión de la vida y la visión de lo que yo soy. De acuerdo a lo que a mi conocimiento, así son mis pensamientos. El conocimiento es algo estático en la persona, como en el computador que se guarda una información. Pero el pensamiento es algo dinámico, que constantemente está buscando en el conocimiento ante una eventualidad para saber cómo responder. De acuerdo a mis conocimientos y convicciones, así son mis pensamientos. De acuerdo a mis pensamientos, así son mis actitudes. ¿Qué es la actitud? Es la disponibilidad interna de hacer algo. Cuando no tengo buenos pensamientos, no puedo tener buenas actitudes. Y si no tengo buenas actitudes, no puedo tener buenas acciones. Vamos a repasar. Los conocimientos generan pensamientos. Los pensamientos generan actitudes. Las actitudes generan acciones. Las acciones, todo tiene su paga. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Entonces, si yo tengo buenos conocimientos, voy a tener buenos pensamientos. Si tengo buenos pensamientos, voy a tener buenas actitudes. Y si tengo buenas actitudes, voy a tener buenas acciones y con ello la paga de ello. Bueno, entendido desde esta óptica, vamos a estudiar. ¿Cuál es nuestro texto a memorizar? Acuérdense ustedes lo que dice Filipenses 4, 5 y 7. El que vamos a memorizar es el 5. Dice, tengan la misma actitud que hubo en Cristo. Filipenses 2, 5. Tengan la misma actitud que hubo en Cristo. Filipenses 2, 5. Tengan la misma actitud que hubo en Cristo. Filipenses 2, 5. Tengan la misma actitud que hubo en Cristo, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de esclavo y nació en este mundo y se sometió a la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es esto? Me reduzco yo para hacer la voluntad de Dios. Esa es la mejor de las actitudes, eso fue lo que hizo Cristo. Vino a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Esa es la mejor de todas las actitudes. Vamos un poquito más adelante, vamos a estudiar lo que hoy nos ocupa, que son consejos para tener buenas actitudes. No pretendemos
ocupar todo el espectro de las actitudes porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a estudiar algunas. Mira, hermanos, que Dios siempre busca que tengamos el corazón correcto y la motivación correcta para hacer las cosas. Acuérdense ustedes que la Biblia dice, Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve la intención del corazón. Nuestras intenciones y nuestras acciones tienen una intención detrás, y esto tiene que ver con la actitud. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve las intenciones del corazón. Bueno, ¿por qué? Porque mire cuál es la instrucción de Dios. Por ejemplo, si estudiamos Josué 1:9, usted se sabe este texto, si ha venido a la iglesia, ha seguido los estudios, las predicaciones, dice Dios dándole una instrucción a Josué. Dice, mira que te mando, le llama la atención, mira que te mando que te esfuerces. Ese esforzarse, ¿en qué dimensión es? En el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Ocupa los tres. Nadie puede forzarse a atender a Dios si no se vuelve un hombre o una mujer espiritual. No importa qué conocimiento tenga, qué obras haga, podemos tener mucho conocimiento, hacer muchas obras y no ser espirituales. Mira que te mando que te esfuerces en el espíritu, ser espiritual, sometiendo mi voluntad en la parte almática, mis emociones, mis sentimientos, mis razones, mi ego. Y en la parte física, hacer lo que me corresponde hacer. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. La valentía, ¿dónde comienza? En un alma que es capaz de trabajar en orden, someterse a la voluntad de Dios y hacer lo que corresponde hacer más allá de las emociones. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, está hablando del alma. Para que guardes el alma, el intelecto, y hagas el cuerpo, pero también el alma. Todo conforme en la ley de Dios está escrito. Y las consecuencias de tener estas actitudes correctas es, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tenemos la actitud correcta, las cosas tienden a salir como bien. Las cosas tienden a salir bien. Ahora, vamos a estudiar Proverbios 9, 10 y 11. Dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia, porque por mí aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Aquí habla de una vida larga en función de la sabiduría. Mis hermanos, en estos estudios hemos visto la sabiduría como herramienta fundamental para la vida de la persona. Sabiduría en la vida misma, en la relación con la familia, en la relación con el dinero, en la relación con la salud, en los negocios, en las amistades, en nuestra relación con el gobierno. Todo eso lo hemos visto acá. Y si ustedes se dan cuenta, en estos 30 y pico de estudios hemos abarcado todo lo que tiene que ver con la vida de la persona. Y el eje transversal de este estudio fue, sea sabio para que te vaya bien. Sea sabio para que te vaya bien. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. La mejor de todas las sabidurías es acercarnos a Dios a través de la persona de Cristo. Cristo vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con la vida eterna, una vida abundante mientras estemos en la tierra. Dios nos da a Cristo para que tengamos salvación del alma, primero. Segundo, establece en nosotros el plan de salvación desde ya, y eso comienza por establecer los principios de Dios. Una vez salvos, si seguimos la voluntad de Dios, vamos a colocar nuestra vida en orden. Y una vida en orden nos evita muchos dolores. La persona sabia evita muchos errores
que lo pueden destruir mentalmente, o sea, almáticamente y físicamente. No se presta para vicios, disfruta su sexualidad de acuerdo a las normas de Dios, controla sus emociones. Todos estos medios mejoran una vida tanto sentimental, emocional como física. Cuando hago las cosas al derecho, tengo bienestar. Tiendo a tener bienestar. Bueno, en Proverbios 17:22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mira, hermanos, aquí está hablando del corazón alegre, que es como un remedio para el alma. Hay muchas almas que están quebradas, que están fracturadas, que están partidas. ¿Por qué? Porque sus sentimientos están siendo molidos, sus emociones pueden estar en esas cárceles almáticas de depresión, de angustia, de tristeza, de rechazo, de autoexclusión. Pero mira, hermanos, allí se llega recorriendo un camino. No caemos en depresión, en rechazo, en aislamiento, en tristeza de un momento a otro. Es un camino que vamos recorriendo. Entre más nos alejamos de la voluntad de Dios, más nuestra alma comienza a sufrir. Pero entre más nos acercamos a la voluntad de Dios, más contentamiento tenemos en la vida. Y esto no tiene que ver con el estado de estar bien o mal económicamente, o tener buena o mala salud. No, es una actitud ante la vida que a pesar de las circunstancias podemos estar gozosos. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un remedio, pero el espíritu triste, esa tristeza que embarga el alma, puede acabar lo que sea. Incluso aquí dice: seca los huesos. Ahora, el libro de Proverbios, que es el libro que estamos estudiando, lleva 3000 años de haber sido escrito. Y la ciencia está dando la razón de lo que dice el libro de Proverbios. Por ejemplo, en el 17:22 dice que una persona triste se va a enfermar. Y el libro de Salmos hace también alusión a esta. Dice que mientras David cayó sus pecados, se secó, se angustió en su alma, pero también se enfermó en su cuerpo. ¿Por qué? No sé si usted cuando va al médico, de pronto con una gastritis, lo primero que le dice el médico es: usted tiene que aprender a llevar una vida más tranquila, más pausada, sin afanes, porque su estómago está pagando las consecuencias de esos afanes, porque el estrés destruye las mucosas del estómago. Así como cuando yo vivo con alegría, cuando en mi rostro hay una risa, mi hermano, eso ataca, se suben nuestras defensas, facilita la digestión, aumenta la probabilidad de vivir mejor, elimina los excesos de energía. La risa, el gozo, es algo que trae salud. Eso es lo que la ciencia está comprobando, no es un dicho de positivismo, es la ciencia ha comprobado que vivir con gozo y tranquilidad y pacíficamente genera buena salud. Entonces, el corazón alegre es el mejor remedio que hay. Mira, hermano, si usted vive amargado, sufriendo por lo que no está bajo su control, abandone ese camino. Si no está bajo su control y usted se afana, eso no va a traer la solución. Y si está bajo su control, hay que hacer lo que corresponde hacer. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque estamos montados en el pedestal de nuestro corazón y no somos capaces de hacer lo que corresponde hacer. Entonces, si está en tus alcances, hazlo. Si no está en tus alcances, espera en Dios. Pero que ni lo uno ni lo otro te quite el gozo, te quite el corazón alegre, porque el mejor de los remedios, según Proverbios 17:22, es un corazón alegre, es una vida gozosa, tranquila, con contentamiento en el corazón. Pero lo contrario
enferma, es como carcoma de los huesos, según Proverbios 17:22. Avancemos. En Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hace ver bonito el rostro, pero el dolor del corazón, el espíritu se abate. Miren, hermanos, hay enfermedades que están profundas en el alma, que si no le damos gestión, un luto mal vivido, nos puede llevar a problemas físicos, pero también a problemas sentimentales, a aislamiento, a conflictos con los demás. Es una verdad, y la Biblia lo dice, el dolor del corazón abate el espíritu. Cuando usted no es capaz o no tiene la posibilidad, la capacidad de confrontarse sus tristezas, sus dolores, de perdonarse, de perdonar a los demás, de pasar por encima la ofensa, de dejar el pasado en paz, de gestionar sus emociones, tarde que temprano le van a cobrar, vas a tener que pagar un precio. Tarde que temprano nos va a pasar factura. Vamos a ver, veo que la señal se fue. Permítame un tiempo. Vamos a revisar esta conexión. Bueno, ya volvió la señal, discúlpeme. Entonces, el corazón gozoso hace que tengamos una mejor vida. Un corazón triste abate el espíritu, y ese abatimiento no tiene que ver solo con lo físico, sino es un vacío del alma. Quien se entrega a la desidia almáticamente, la única forma de que nuestra alma consiga paz es acercándonos a Dios. El libro de Job, capítulo 22, verso 21, dice esto: vuelven amistad con Dios y tendrás paz. ¿Cuál es la fuente de la paz? La amistad con Dios. Y de la paz va a venir todo tu bien. O sea que si usted quiere estar bien físicamente, almáticamente, necesita tener amistad con Dios. ¿Cuál es el camino para la amistad con Dios? Aceptar el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Y una vez lo tengas, tener esa amistad genuina con Dios. No ser una persona solamente religiosa o litúrgica, sino que Dios sea su papá, su amigo, su todo, su Señor, obedecerle. Porque puedo yo tener conocimiento de Dios y no obedecer a Dios. Entonces mi alma está en choque continuo con la voluntad de Dios y así no voy a prosperar en nada de lo que emprenda. Mis hermanos, muchas personas queremos ser de pronto atractivos o vernos bien, pero hermano, este texto dice que para verse bien se necesita tener un corazón alegre. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere el texto? Porque el espíritu, el corazón, el dolor del alma, dice la segunda parte del Proverbios 15:13, dice, hace que el espíritu se abata. Y cuando el espíritu está abatido, digo, la parte externa no se va a ver bien, ni en nosotros, ni en el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque el lugar donde estamos es un reflejo de lo que yo soy. Si no tengo los impulsos de hacer aseo, de asearme, de alimentarme, de salir, de ser esforzado en mi trabajo con la actitud correcta, no porque me toca, sino porque es una bendición de Dios, de congregarme, de llegar temprano, de tener la mejor de las actitudes en el servicio, en mi relación, en la familia. Esto totalmente no se va a ver bien. Cuando uno analiza de dónde viene el problema, es un problema de actitud. La actitud del corazón no es la correcta. Entonces, una actitud correcta vuelve caótico todo a nuestro alrededor. Bueno, vamos un poquito más allí. Vamos a estudiar Proverbios 3, 7 y 8. Mire lo que dice.
no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. Apóyate, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El primer remedio que tiene que ver con que hay es la fuente de la sabiduría. Mis hermanos, la fuente de la sabiduría, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La segunda parte es apartarse del mal. Proverbios 1:7. El necio tiene fama de ser sabio y obstinado, que no quiere oír ninguna opinión sino la suya. Eso lo dice Proverbios 12:15. Que el necio es obstinado. ¿Qué es una persona obstinada, pastor? Una persona obstinada es aquella que quiere imponer su punto de vista por encima de lo que sea, incluso por encima de lo que le conviene a él mismo. El obstinado hace de su propio pensamiento un ídolo y no es capaz de aprender, es capaz de tener conocimiento. Acuérdense ustedes que nuestros conocimientos y convicciones generan pensamientos. Nuestros pensamientos generan actitudes y nuestras actitudes generan acciones. Si sus acciones son incongruentes porque sus actitudes son malas. Y seguramente, aunque tenga el conocimiento correcto, no tiene los pensamientos correctos. Y una persona obstinada siempre va a tener una mala actitud, aunque tenga algunas intenciones correctas. Su actitud le va a cerrar puertas, se va a autoexcluir de muchos procesos, de la familia, de la empresa, de todos lados se va a autoexcluir. ¿Por qué? Porque los demás no hacen lo que él quiere o porque no deja que los demás maduren en el tiempo de Dios, sino quiere que lo hagan ya. Y como yo digo, eso es lo que hace una persona obstinada. El camino del necio es derecho en su propia opinión. O sea que el necio es obstinado, mas el que obedece el consejo es sabio. En Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, o sea, puede tener conocimientos, pero sus pensamientos no son los correctos. Malos pensamientos nos llevan a malas actitudes nos llevan a malas acciones. ¿Listo? Dice, por eso el necio es sabio en su propia opinión. Esto es una persona obstinada. Esta manera de pensar lo mete en muchos problemas, tanto físicos como materiales, como económicos, como sociales, como espirituales. Otra persona que es sabia en su propia opinión es la que está llena de filosofías humanas. Se cree muy sabia. Acuérdense ustedes lo que dice Primera de Corintios 1:19-25, dice que la filosofía humana no lleva a la persona a Dios, sino a la desilusión y a la frustración. La segunda dosis del tratamiento es honrar y tener siempre en cuenta a Dios. Primero, para tener una buena actitud, sabiduría, ante todo, sabiduría. Dejar la obstinación porque el necio no recibe consejo ni siquiera de la palabra de Dios. Tiene malos conocimientos, malos pensamientos, eso lleva a malas actitudes y a malas acciones con todas las consecuencias que esto puede tener. La segunda parte, después de tener sabiduría, dejar de ser obstinado y recibir sabiduría, es esta. La segunda parte del tratamiento es esto, honra, tener siempre en cuenta a Dios. Tener siempre en cuenta a Dios. La persona que recuerda siempre que Dios está presente, que Dios lo está viendo, que va a juzgar los hechos, todos sean buenos o sean malos, evitará muchos dolores, evitará muchas cosas que lo podrían llevar al desastre. Mire, hermano, por allá en el libro de Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo como para Dios. Tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que honrar a Dios. Primero, obre con sabiduría. Segundo, Dios está presente y te está viendo. Eso, tener esta conciencia te va a evitar. Y Dios no ve lo que ve el hombre. Tú puedes estar haciendo las cosas, pero Dios ve la intención de tu corazón.
Y en la intención, de ahí se desatan las actitudes buenas. Bueno, lo primero, sea sabio. Segundo, honra a Dios. Tercero, debemos apartarnos de toda clase de maldad. Eso, a la verdad, es una parte integral de temer a Dios. El proverbio dice, en Proverbios 8:13, la primera parte dice, el temor de Jehová es apartarse del mal. Si uno ama a Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Dios ama la santidad. Nosotros amamos la santidad, aborrecemos la maldad. Bueno, Proverbios 12:4. Vamos a Proverbios 12:4. Ya no avancemos más en porque se nos acaba el tiempo. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Esto ya lo estudiamos. Como corona más la mujer mala es carcoma de los huesos. ¿A qué se refiere esto? Que en el contexto del hogar, un hombre o una mujer con buenas actitudes va a ser de bendición económica, social, salud física. Mire, los pleitos en la casa. La mujer mala es corona de su esposo. El hombre, la mujer buena es corona de su esposo. El hombre bueno es corona de su esposa. Es corona, lo honra, y esa honra se ve en la casa, se ve en los hijos, se ve en la sociedad. Cuando en mi hogar hay buenas actitudes, hay bendición, hay prosperidad, hay armonía. Acuérdense ustedes lo que dice Job 22:21. De la paz viene todo tu bien. Si usted tiene paz en su casa, las cosas comienzan a ir bien. La paz, ¿cuál es la fuente de la paz? En el mismo versículo de Job dice, la amistad con Dios. Una mujer temerosa de Dios genera paz en el hogar. Un hombre temeroso de Dios genera paz en el hogar, pero cuando no estamos en comunión con Dios, no puedo tener comunión con mis semejantes. No puedo tener comunión con los hermanos de la iglesia. No puedo tener comunión con los coterráneos con los cuales trabajo, pervivo o vivo. No puedo tener comunión en el colegio, en el trabajo. Siempre estoy a la defensiva. Siempre alguien me debe algo, o siempre tengo un reclamo que hacer, o siempre tengo una excusa por la cual no hacer. ¿Por qué? Porque no tengo una comunión plena con Dios. Una persona que tiene comunión con Dios simplemente espera en Dios, hace en Dios, clama a Dios cuando las cosas no las podemos cambiar. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 12:4? Que el esposo o la esposa que tiene la mejor actitud le va bien a él y a todo el hogar. Pero por lo contrario, cuando hay mala actitud de mi parte o de parte de otros, las personas tienden a enfermarse en su alma y en su cuerpo. Yo puedo ser el martirio para alguien en mi casa. O yo puedo ser esa bendición de Dios para alguien en mi casa. Si usted vive con sus padres, con su esposa, con su esposo, sea de bendición para ellos, que usted tenga la mejor de todas las actitudes. En su trabajo, que usted sea ese regalo de Dios en medio de los afanes de este mundo. Proverbios 14:30, con esto terminamos. Dice así la escritura: el corazón apacible es vida, el corazón tranquilo, apacible, paciente, benigno, con contentamiento es vida. El corazón apacible es vida del cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esta parte de la envidia habla de las actitudes del alma, de los pensamientos del alma. Cuando yo creo que Dios es insuficiente o se equivocó, creo que el otro tiene más y que yo merezco más, que hay una inversión de valores. No creo en la soberanía de Dios. Vivo diciendo, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a fulano le va bien? Vivo sufriendo, mi actitud es de sufrimiento porque otro tiene y de pronto yo no tengo. Mi hermano, eso quebranta el alma y quebranta el cuerpo. Eso es lo que enseña aquí. El corazón apacible es vida de la carne, del cuerpo. Mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia, las malas actitudes destruyen el cuerpo. Dice, el corazón
En la Biblia quiere decir el interior de la persona. Incluye el intelecto, las emociones, la voluntad. Todas estas partes están involucradas en el corazón apacible. En lo intelectual, la persona sabe que Dios manda y está contenta con lo que tiene. Eso dice Timoteo, 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 6:6, que está contento con lo que tenemos. Aprendemos a vivir en paz con otros. Eso lo dice Salmos 34, 13 y 14, que tenemos que estar en paz con los demás. Emocionalmente, la persona sabia ha soltado las cargas de las ofensas pasadas y del anhelo desproporcionado de tener más y más y más. En cuanto a la voluntad, ha tomado la decisión de perdonar las ofensas, de buscar el bien de otros y estar agradecida por lo que tiene. La persona apacible no es la que busca la paz a todo costo, consintiendo el pecado o las ofensas sin medida. Es la que enfrenta con calma y amor las fallas de otros y sabe cuándo guardar silencio y cuándo aconsejar al ofensor. Las cualidades de calma y paz producen buena salud física y emocional. La envidia, como dice Proverbios 14:30, en cambio, es una de las emociones que más destruye la persona. Una persona envidiosa se siente mal por el bien ajeno, por lo que los demás tienen. Muchas veces desea el mal a la persona que tiene lo que ella quisiera tener. Otras emociones negativas que muchas veces acompañan la envidia son la ira, la desilusión, la autocompasión, el resentimiento, la autoexclusión, el rechazo, la agresividad. Todas estas emociones dañan el cuerpo y trastornan el alma, producen un estrés, desórdenes, problemas, tanto a nivel almático como a nivel corporal, y nos roban la comunión con Dios. Hermano Miguel, quiero terminar diciendo como comencé, ya cerré mi libro de apuntes. De acuerdo a lo que nosotros entendemos o conocemos, nuestros conocimientos, así son nuestras convicciones. Nuestras convicciones y conocimientos determinan mi forma de pensar. Si yo tengo malos pensamientos es porque tengo malas convicciones y malos conocimientos. Mi forma de pensar determina mi actitud, que es mi disponibilidad de hacer cosas. Y una mala actitud termina en malas acciones con todas las consecuencias caóticas que tiene. Le invito a que invite al Espíritu Santo a que trate con su alma, que le instruya su voluntad, sus emociones y sentimientos, y que la palabra de Dios sean sus conocimientos profundos, para que podamos vivir una vida con contentamiento, pacífica, en paz, con gozo, para que tengamos una mejor vida. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me uno con los que están a la distancia en este estudio práctico de la palabra de Dios. Te rogamos, Dios eterno, que nos mires con misericordia. Cambia nuestras actitudes. Permite que nosotros seamos de bendición a otros y de bendición a nuestras propias vidas. Que nuestras actitudes sean correctas. Que seamos, Señor, imitadores de Cristo, como dice el libro de Filipenses. Que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo, de reducirnos nosotros para hacer la voluntad de Dios. Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Le honro por apartar este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Nos vemos este viernes en el devocional de oración.